¿Qué es la macroeconomía? La economía se divide en dos ramas, las cuales son, microeconomía, que cubre el funcionamiento de mercados individuales de bienes y servicios, cómo están organizados, los costos de producción y precios del mercado. En cuanto a la macroeconomía, es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar de manera general los agentes económicos, individuos, familias y empresas, de un país o varios países, teniendo en cuenta los siguientes factores para su análisis: monto total de bienes y servicios producidos en el país, total de ingresos generados en la economía de cierto país, nivel de empleo, utilización de recursos y el comportamiento general de los precios. La macroeconomía se centra en los movimientos del ciclo económico y las implicaciones de dichos movimientos para el crecimiento económico, la inflación, la recesión, la productividad, los déficits presupuestarios y el valor de la moneda. Pero antes de explicar estos términos, veamos los componentes de la teoría macroeconómica. Dichos componentes se ven afectados gracias al ciclo económico, el cual será explicado más adelante, y el primero es el crecimiento económico, que consiste en la expansión de la producción en el mediano y largo plazo. El segundo es la inflación, que es cuando se aumentan de manera generalizada el nivel de precios de los bienes y servicios o disminución del poder adquisitivo del dinero. El tercero es la recesión, que es la disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región, como la disminución en la inversión, consumo, producción, el empleo, etc. El cuarto es la productividad, que evalúa la capacidad de un sistema para elaborar los productos que son requeridos, y a la vez el grado en que aprovechan los recursos utilizados, es decir, el valor agregado que genera ese insumo. El quinto es el déficit presupuestario, que es cuando los gastos que se han producido por parte de una entidad son superiores a los ingresos no financieros durante un periodo determinado, normalmente es un año. Todos los factores anteriormente mencionados terminan afectando el valor de la moneda, sea para bien o para mal. Debemos saber que todo país desarrolla una contabilidad de funcionamiento global de la economía. A esto se le denomina como cuentas nacionales o contabilidad nacional, y es un sistema contable que permite conocer el estado de la economía y la dinámica de las actividades que en ella se relacionan por parte del sector público y privado. Este sistema maneja indicadores macroeconómicos, datos informativos que permiten determinar el estado, desempeño y pronosticar crecimientos o decrecimientos en una economía, y el día de hoy, nos vamos a enfocar en el indicador de crecimiento y producción, que es el que mide el desempeño de los diversos recursos o factores económicos, y nos enfocaremos en el factor tierra, o sea el PIB, Producto Interno Bruto. ¿Qué es el PIB? El PIB es el valor total de la producción de bienes y servicios finales, producidos en un país durante un periodo determinado. Se incluye la producción generada por nacionales residentes en el país, y extranjeros residentes en el país, y se excluye la producción de nacionales residentes en el exterior, es decir, se tiene en cuenta la producción realizada en el país dentro de sus fronteras geográficas, sin importar si la producción fue realizada por empresas nacionales o extranjeras. El PIB se divide en tres sectores, que son: el primario, dedicado a la transformación de los recursos naturales; el sector secundario, dedicado a la actividad artesanal y a la industria manufacturera; y el sector terciario, dedicado a ofrecer servicios a la sociedad, personas y otras empresas. Teniendo en cuenta qué es el PIB, se puede pasar a explicar ¿qué es el ciclo económico? Es cuando la economía crece y decrece sin tener una estabilidad a lo largo del tiempo. Sus fases son: el auge, fase del ciclo económico donde toda la actividad económica se encuentra en un periodo de prosperidad y apogeo. Recesión, cuando existe un retroceso de toda la actividad económica en general. Depresión, periodos de estancamiento donde prácticamente se detiene el proceso de producción, y recuperación, se caracteriza por la reanimación de las actividades económicas, aumenta el empleo, la producción, la inversión y las ventas. Políticas monetarias, fiscal, cambiaria y crediticia. Las decisiones que toman tanto los individuos, adquirir la mayor cantidad de bienes y servicios, como las empresas, maximizar su utilidad, para poder mejorar la producción y productividad, inducen al Estado a tomar decisiones, como lograr un mayor bienestar para toda la economía, y cada vez que el Estado toma ciertas decisiones para ayudar a la economía, estamos hablando de políticas económicas, que son un conjunto de herramientas o medidas gubernamentales,
destinadas a influir sobre la marcha de una economía, y esta, a su vez, se divide en 4 tipos de estrategia, que dependiendo de las circunstancias, van a ayudar al país en cierto modo: producción, empleo, estabilidad de los precios y relaciones con otros países, las cuales son: política monetaria, fiscal, cambiaria y crediticia. La política monetaria y crediticia vienen de la mano y están relacionadas con el manejo del dinero, y que son las decisiones que la autoridad monetaria toma sobre el precio del dinero, que se refleja en la tasa de interés, y la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero que está circulando en la economía, y tiene como objetivo el crecimiento económico, incremento del empleo, estabilidad en los precios, entre otras. La política fiscal se refiere a las decisiones del gobierno sobre el gasto público, transferencias, subsidios e impuestos. La política cambiaria hace referencia a la política comercial, exportaciones e importaciones, y a la gestión financiera internacional, créditos obtenidos en otros países o cuando nuestro país otorga créditos. La herramienta fundamental para la toma de decisiones dentro de la política cambiaria es el tipo de cambio, que es el precio que tiene la moneda de cierto país con respecto a otro, por ejemplo el valor de la divisa colombiana pesos, con respecto a la americana dólar. Teoría microeconómica. ¿Qué es la empresa? La empresa se puede describir como una organización estructurada, con el propósito preciso de obtener ganancias. También se puede decir que es un conjunto de personas que trabajan de forma coordinada en la producción de productos y diagonal o servicios, para satisfacer las necesidades del cliente o consumidor. A su vez, planifican, coordinan y supervisan las tareas de cada área, generando beneficios como valor agregado al producto y servicio, minimizando costos. En la actualidad las empresas juegan un doble papel, los cuales son: 1. Decidir cuál es la mejor forma en la que se debe combinar los factores productivos para obtener el bien o servicio que se produce, buscando siempre el mayor grado de eficiencia. 2. Dirigir los hábitos de consumo de los clientes o consumidores, ejerciendo influencia sobre ellos, mediante la publicidad y otras técnicas de mercadeo. Ya conociendo la definición de la empresa, se puede decir que ésta a su vez se divide en clases y subclases. A continuación, las vamos a ver. Clases de empresa. Clases de empresas por sector productivo. En ellas se incluyen: empresa del sector primario, empresas agrícolas, mineras, pesqueras, etc. Empresa del sector secundario, industriales y de transformación. Empresa del sector terciario, servicios, comercio, turismo, etc. Clases de empresas por tamaño. En ellas se incluyen: microempresa, su nómina está compuesta entre 1 y 5 trabajadores. Pequeña empresa, organización cuya nómina no excede los 50 trabajadores. Mediana empresa, organizaciones que poseen una nómina entre 50 y 250 trabajadores. Gran empresa, organización cuya nómina oscila entre 300 y 600 trabajadores. Macroempresa, las multinacionales. Clases de empresas según el propietario. Empresa pública, Estado, comunidades, ayuntamientos. Empresa privada, personas físicas o jurídicas. Clases de empresas según la propiedad. Individual, en esta empresa, la propiedad es de una sola persona que asume todos los riesgos de la empresa. Dentro de estas tenemos 3 tipos. Familiares, propiedad, dirección y trabajo coinciden en la misma familia. Mixtas, propiedad y dirección y parte del trabajo es realizado por la familia y otra parte del trabajo es realizado por asalariados. Individual, dirección y propiedad solo es llevada por una persona y el trabajo por asalariados. Sociedades, el capital pertenece a más de una persona, siendo el empresario una persona jurídica. Se inscriben en el registro mercantil mediante escritura pública. Hay muchos tipos, todas con requisitos de constitución, derechos y obligaciones de los socios y condicionantes propios de cada una. Pueden ser sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades mercantiles, etc. El siguiente tema a abordar es la producción en una empresa y los factores que influyen en la actividad. Estudio de la producción. Cuando hablamos de producción,
la empresa debe tener en cuenta el buen uso de los insumos disponibles y de la tecnología para producir bienes y servicios de forma eficiente. En cierto momento, la empresa debe medir sus niveles y capacidad de producción, para adaptarse al mercado y suplir la demanda. Por consiguiente, se puede decir que la capacidad productiva se refiere al potencial máximo de producción de una empresa, cuando utiliza las técnicas de producción más avanzadas y utiliza al máximo su espacio físico y equipo. El concepto nivel de producción se refiere a la magnitud de la producción cuando ésta ha sido reducida a menos de su máxima capacidad productiva. Dentro de los límites de la capacidad productiva, una empresa puede variar el nivel de producción para ajustarse a las condiciones del mercado, podrá limitar su producción, utilizando menos espacio físico, reduciendo el tiempo de operaciones, el número de unidades de trabajo, etc., con la finalidad de ajustarse a las condiciones del mercado. En el proceso de producción intervienen los siguientes factores: la naturaleza, de dónde proviene la materia prima; el trabajo, actividad que realiza el ser humano con la finalidad de producir bienes y servicios; el capital, conjunto de bienes que se utilizan para producir otros bienes; la empresa, organización de produce los bienes y servicios; el Estado, regulador de actividades económicas. Costos. La empresa en el proceso de producción incurre en costes, los cuales son la remuneración al pagar por la utilización de los factores productivos. Hay que tomar en consideración que la ganancia total de una empresa depende de la relación entre los costos de producción y el ingreso total alcanzado. Para eso hay que analizar las decisiones fundamentales que tiene que hacer una empresa bajo condiciones de competencia perfecta, para lograr el objetivo de producir con la máxima eficacia económica posible y así lograr el nivel de producción de máxima eficacia económica y máxima ganancia. Retomando lo anterior, la empresa al producir incurre en ciertos gastos, directos o indirectos, enfocados en los factores de producción: tierra, capital y trabajo, la planta, el equipo de producción, la materia prima y los empleados de todos los tipos, asalariados y ejecutivos, componen los elementos fundamentales del costo de producción de una empresa. Los costos de producción se dividen en los siguientes. Costos fijos, son los costos que toca abordar sea cual sea la cantidad producida independientemente de que se venda o no. Costos variables, son los que cambian según la cantidad producida. Costos totales, es el resultado de sumar los costos fijos con los costos variables. Costos variables medios, son el resultado de dividir los costos variables con el número de unidades producidas. Costos totales medios, son el resultado de dividir los costes totales con el número de unidades producidas. Costo marginal, aumento en el costo total que se produce por cada unidad nueva producida. Los costos de producción de una empresa van a depender de la mano de obra, número de trabajadores que se contratan, y de su planta, maquinaria, edificios, todo lo que es fijo dentro de una empresa. Sin embargo, depende del tipo de empresa que sea y a qué se dedique. Según lo anterior, podemos hablar de costos a corto plazo, hacen referencia a los costos fijos, cuando al menos un factor de producción es fijo y no se puede alterar. Por ejemplo, cuando la empresa renta una bodega por un tiempo fijo y durante ese tiempo debe sacar la producción, con el personal y los factores que tenga. Ahí estamos hablando de factores fijos que son la bodega, maquinaria, el personal y es inalterable. Costos a largo plazo, hacen referencia a los costos variables, por lo tanto la empresa puede variar tanto la cantidad de trabajo como de capital, por lo tanto todos los costos son variables. Este tipo de costo depende de la función de la producción. El mismo ejemplo del primero punto, en este caso la empresa puede decidir si pide más meses de arriendo o compra el lugar, también puede decidir qué maquinaria utilizar, cuánto personal, etc. Presupuesto. Dentro de la teoría microeconómica, se describe la forma en que los consumidores asignan su ingreso, presupuesto, al gasto de bienes y servicios para maximizar su satisfacción. El presupuesto no es otra cosa que la expresión financiera, valores monetarios, de una planificación. Ejemplo, si usted desea adquirir un inmueble como una casa, debe tener cierto presupuesto, pero no siempre un presupuesto va de la mano con un plan. En la mayoría de las veces el presupuesto va relacionado con gastos. Por el contrario, si vas a empezar un plan de adquirir algo a corto o largo plazo,
Un plan o un proyecto debe ir de la mano a un presupuesto. Las clases de presupuesto se definen dependiendo de la utilización que se le quiera dar. A continuación encontramos presupuesto de acuerdo a la finalidad, presupuesto de ingresos y egresos. Presupuesto según los niveles que se encuentre, presupuesto institucional, sectorial, regional, consolidado del sector público, global y nacional. Presupuesto según las actividades que abarque, actividades del sector público y privado. Presupuesto según el tipo de vista económico y empresarial, presupuesto de producción, ventas, administrativos, financieros. Aspectos estructurales de la economía colombiana. Comportamiento del PIB. El Producto Interno Bruto, básicamente calcula cuál fue la producción de bienes y servicios total, que se hizo en un periodo de tiempo específico. Recordemos que el DANE es el encargado de calcular el PIB en Colombia de manera trimestral. A continuación, veremos cómo se comporta el PIB en la economía. Todo lo que producen las empresas, bienes o servicios, es consumido por los colombianos. Esto representa más ingresos y mejores utilidades para las compañías, lo que se traduce en capacidad para contratar personal, que en otras palabras, afecta a ese mismo consumidor dependiendo de cómo se comporte el PIB. Entre más empleo se genere, más capacidad de consumo tienen los hogares, porque traen el salario a su casa y entonces pueden consumir más. Entonces, un mayor crecimiento del PIB se ve reflejado en mayor consumo y en mayor capacidad de adquisición de las personas. Por esta razón, es importante que el Producto Interno Bruto crezca, porque quiere decir que hay más empleo en el país. Balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro contable de todas las transacciones económicas de los residentes de un país con el resto del mundo, que ocurren en un periodo dado de tiempo, generalmente un año. Vale decir, muestra el total de pagos hechos al extranjero y el total de ingresos recibidos del extranjero. Inflación. Ahora hablemos de inflación. Es un fenómeno que consiste en un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. La existencia de inflación durante un periodo implica un aumento sostenido del precio de los bienes en general, lo cual afecta la capacidad adquisitiva de la población disminuyendo su capacidad de compra y por ende su calidad de vida. Desempleo. El fenómeno del desempleo se presenta, entre otras razones, cuando la cantidad de equipos, recursos financieros y técnicos con que cuenta un país son insuficientes para permitir el empleo de toda la fuerza de trabajo disponible. Aquí hay que considerar que en unas regiones existen factores de producción, que no están disponibles en otras y que en cada región se los usa en proporciones distintas. También, entre una región y otra varían las condiciones de crecimiento y evolución del aparato económico y de la estructura de preferencias de la población. Como resultado de todo ello, las características del fenómeno del desempleo en una economía no necesariamente son iguales a las de otra. Niveles de pobreza. Ahora hablaremos de un factor que va relacionado con el desempleo. La pobreza es una situación de falta de recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación o la asistencia sanitaria. La pobreza cuenta con niveles, los cuales son: la pobreza absoluta. Es cuando las personas o sectores de una sociedad no cubren los estándares mínimos de vida, tales como nutrición, vivienda, educación o salud. Este es el criterio generalmente utilizado en las sociedades no desarrolladas o en vías de desarrollo. La pobreza relativa. Es cuando las personas o sectores de una sociedad se alejan comparativamente, en sus ingresos o beneficios, de la mayoría de la población. Es la condición más extrema de la desigualdad social, pero sin presuponer la carencia de elementos vitales básicos. Tasa de interés. La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube. Cuando la tasa de interés sube, los demandantes desean comprar menos, es decir, solicitan menos recursos en préstamo a los intermediarios financieros, mientras que los oferentes buscan colocar más recursos, en cuentas de ahorros, CDT, etc. Lo contrario sucede cuando baja la tasa, los demandantes del mercado financiero solicitan más créditos,
y los oferentes retiran sus ahorros. Fuentes de financiamiento para los emprendedores. Algunas fuentes de financiamiento para emprendedores son nacionales e internacionales. Recursos propios o las 3F. El primer lugar al que recurren los emprendedores en busca de dinero para poner en marcha su empresa, es su bolsillo y el bolsillo de sus familiares y amigos. Créditos bancarios. El sector bancario es otra interesante fuente de financiación empresarial. Cada entidad financiera cuenta con sus propios programas de ahorro de inversión para pyme en Colombia. Convocatorias de apoyo al emprendimiento. Actualmente hay una gran cantidad de convocatorias nacionales e internacionales que buscan apoyar el emprendimiento y la innovación. Business Angels. Los Business Angels, ángeles inversionistas, son personas con grandes sumas de capital que buscan proyectos con alto potencial para invertir en ellos. Normalmente están dispuestos a invertir dólares americanos por empresa. Crowdfunding, o financiación colectiva, es una forma de financiar proyectos innovadores aprovechando el potencial de Internet. Existen diferentes plataformas de crowdfunding en las que constantemente se publican diversos proyectos empresariales y sociales. Una vez se publica un proyecto y se establece la meta de financiación, los usuarios de Internet pueden comenzar a aportar su dinero con el objetivo de contribuir a que el proyecto pueda ser desarrollado. Gestión y estrategias tecnológicas. En los últimos años, el crecimiento económico del país ha llevado a las empresas a replantear sus estrategias e inyectar una dosis de tecnología cada vez más grande, con el fin de ampliar los mercados a nivel nacional e internacional. Cuando una empresa se consolida y empieza a tener fuerza en su crecimiento, necesita elaborar un modelo que le permita definir correctamente el capital humano y la asignación de tareas de cada uno de los empleados. Las soluciones tecnológicas colaboran en potenciar el capital humano de las compañías, a la vez que refuerzan sus procesos, logrando así acciones y resultados comunes que se reflejarán en buenos resultados de negocio. El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es un sistema abierto, no excluyente, del cual forman parte todos los programas, estrategias y actividades de ciencia y tecnología independientemente de la institución pública o privada o de la persona que los desarrolle. Un organismo rector del sistema es Colciencias, que es la entidad encargada de ejercer la Secretaría Técnica y Administrativa del sistema. Regionalización. En el marco de la política estatal de crear las condiciones para que el conocimiento sea un motor de desarrollo que cumpla con los desafíos de acelerar el crecimiento económico, disminuir la inequidad y cerrar brechas, la descentralización territorial e institucional es un instrumento para procurar el desarrollo armónico de la potencialidad científica y tecnológica del país, consolidando las comunidades y capacidades académicas y científicas en los entes territoriales. Pero ¿cómo se puede apoyar esto? Búsqueda de mecanismos para implementar un plan padrino que cimente la solidaridad y el acompañamiento, para que las comunidades académicas y científicas más desarrolladas, tanto públicas como privadas, nacionales y extranjeras, apoyen y acompañen a las más débiles para potenciar, mejorar y construir capital humano local en los territorios. Impulso a las iniciativas departamentales para el avance de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.